from dust. Azula miró hacia el valle. De repente se había encontrado con ganas de momentos de paz y tranquilidad en los últimos días. Sus amigos le habían dado el espacio que quería, principalmente a instancias de Chell, lo que la hizo apreciar verdaderamente a la mujer. Los soldados estacionados aquí también le habían dado una amplia litera afortunadamente. Normalmente habría iluminado su día para ver la reverencia con la que la trataban. Fue más allá de la adoración normal que la gente común de la Nación del Fuego le dio a la familia real. Estaba más cerca de la adoración que tenía su primo, aunque menos íntimo. Le molestaba que no pudiera disfrutarlo como quería. Su cabeza estaba demasiado atrapada en sus emociones, lo que realmente la molestaba, ya que se había acostumbrado tanto a tener un control absoluto y la comprensión de su posición emocional. O lo más cerca que pudo. Mirar al sol es malo para tus ojos, incluso para nosotros los dobladores de fuego. Naruto dijo mientras él se acercaba a ella. Ella miró hacia él antes de volver los ojos sobre el valle bañado por la luz del sol poniente. Ya parecía más saludable. Seguro que aún no había recuperado peso, pero su rostro parecía menos hueco y los anillos debajo de sus ojos se habían desvanecido. Una mirada reflejada en su unidad. Algunos ya estaban logrando ser liberados de la enfermería. Sin embargo, pasaría más de un mes antes de que la unidad estuviera en cualquier tipo de verdadera forma de lucha. No estoy mirando al sol. Solo disfrutando de la vista del valle. Es bonito, por estar en la tierra del barro. Ella respondió, logrando lanzar alguna burla hacia el reino tierra. Realmente lo es. Te sorprenderá, por mucho que ame la patria, realmente hay un hermoso campo aquí en el continente. Naruto respondió mientras se apoyaba contra un viejo roble marchito. Azula asintió mientras todavía miraba el valle. Sin embargo, Naruto había centrado su atención en ella. Miró a la chica en silencio durante algún tiempo. Ella no había manejado la ejecución de Yaorin de la manera que él había esperado. Realmente no había pensado que ella pasaría por alto tal cosa sin ningún problema. No era como Ozai o su propio padre, que pensaba que Azula carecía de cosas como la simpatía y la culpa. Sabía que la chica escondida detrás de la chapa de la fría princesa calculadora era increíblemente vulnerable a la presión del exterior y extremadamente frágil para ciertas cosas. Suena cliché, pero podría ayudar a hablar con alguien sobre cómo te sientes, Azula. Dijo suavemente. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó, jugando a la ignorancia. Puede que no nos veamos tanto como nos gustaría o realmente mientras estoy aquí en campaña, pero te conozco mejor que nadie. Mejor que incluso Tylee. Dijo que mientras empujaba el árbol se apoyaba en Koma y envolvía a la niña en sus brazos. Ella luchó contra el instinto inicialmente, pero pronto se derritió en su abrazo. Sin embargo, la princesa permaneció en silencio mientras dejaba que la abrazara. No te haré hablar de eso, pero pronto te irás a casa, así que quiero que lo intentes antes. Dijo antes de presionar sus labios a la corona de su cabeza, haciendo que ella envolviera sus propios brazos a su alrededor. Gracias. No es que realmente necesite todo esto. Ella comenzó a decir con una voz altiva antes de que sus brazos se apretaran a su alrededor y dejara de hablar. Había comenzado a alejarse cuando ella dijo eso, pero claramente se sentía un poco diferente de lo que ella estaba insinuando. Azula, it podría no significar mucho, sin embargo diré que no hiciste nada malo. Estabas bien dentro de tus derechos para matar a Yaorin como lo hiciste. No tienes que sentirte culpable por eso. Dijo antes de fruncir el ceño mientras ella se alejaba. Puedes descansar tranquilo. No me siento culpable. Sería impropio. Voy a ver si hay algo de comer. Azula dijo antes de girar y regresar a la pequeña base y dejar a Naruto suspirar en exasperación. Durante los siguientes días Azula todavía no se había abierto sobre sus sentimientos con respecto a la ejecución, pero Naruto tampoco la había presionado. En cambio, sabiamente había aprovechado su oportunidad para disfrutar de un tiempo con su princesa antes de que ambos tuvieran que regresar a sus vidas normales. Parecía de la misma mente. Los dos lucharon un par de veces, ligeramente dado que su condición aún no había vuelto a ser lo que debería ser. Los soldados estaban asombrados por las exhibiciones de sus líderes en acción. Como si no estuvieran completamente cautivados tanto por Naruto como por Azula en este punto. No podía durar para siempre tristemente. Finalmente Azula y su séquito tuvieron que regresar al Capitolio y al escrutinio del Señor del Fuego.
Aunque Azula estuvo de acuerdo con Naruto en que su padre sabía dónde estaba y qué estaba haciendo en todo momento. La pequeña despedida fue un asunto cálido. Los rumores corrieron desenfrenados por toda la brigada y más allá cuando Azula le robó un beso a su prima mientras subía al carro de vapor y se iba. Sus subcomandantes más cercanos tenían miradas burlonas en sus rostros después de presenciar el acto, aunque Mulan parecía un poco más reservado con respecto a lo que había sucedido. Sin embargo, con la partida de Azula y su grupo, Naruto centró toda su atención en poner sus fuerzas en forma de lucha. Raikou volvería pronto y con él esperó una nueva orden para avanzar. El capitán quería que sus tropas estuvieran preparadas para eso. Probablemente iban a estar en primera línea después de todo. Había tomado algún tiempo regresar al palacio y durante ese tiempo Azula había dejado claro a sus amigos que no estaba interesada en discutir sus sentimientos sobre el asunto de la desaparición de Yaorin. Desafortunadamente, mientras Tile y las otras chicas respetaban eso, no respetaban sus deseos de no hablar de su creciente afecto por Naruto. Ese picoteo de despedida en sus labios había enviado a todos sus amigos a un frenesí mientras la asaban sobre cada pequeña faceta de su atracción hacia él. Ella había pensado brevemente que Chell vendría a su rescate cuando le había dicho a los demás que no era más que un adiós inocente. En cambio, había aprovechado la oportunidad para burlarse de Azula y decirle que Naruto estaba más interesado en sus activos mucho más desarrollados que los que aún crecían de Azula. Tile y Mai habían permanecido sabiamente fuera del alcance de la disputa resultante entre los dobladores de fuego mientras Chell continuaba golpeando y empujando y burlándose de la princesa. Por supuesto, ninguno de ellos mencionó que hacerlo había quitado completamente la mente de Azula de sus decisiones y sentimientos con respecto al caso de Yaorin. Lamentablemente, ahora que en realidad estaban de vuelta en el Capitolio parados fuera de las puertas de la sala del trono y esperando que el asistente los anunciara. El humor juguetón y feliz que habían logrado crear se estaba desvaneciendo rápidamente a medida que el aura de muerte y dominio que el Señor del Fuego Ozai había trabajado para poner en su lugar abrumaba cualquier otro sentimiento dentro de su ala del palacio. Azula, ¿quieres que entremos contigo? Tile ofreció. La niña claramente no esperaba estar en presencia de un Señor del Fuego insatisfecho, pero para Azula lo desafiaría y más sin estremecerse. Estaré bien. Él es mi padre Tile, estará bien. Azula dijo. Ella realmente no tenía el mismo miedo que los demás. Por otra parte, en los años posteriores a su despido de Zuko se había sentido mucho menos segura si su seguridad en la corte como su hija. El Señor del Fuego te admitirá ahora, princesa. El guardia dijo mientras se acercaba. Muy bien. Espera aquí chicas, no debería pasar mucho tiempo. Ella esperaba. Siguiendo a la guardia, se deslizó entre las dos puertas de gran tamaño hacia una sala cavernosa con poca luz. Las pancartas colgaban de pilares que mantenían el techo alto y en el otro extremo de la larga habitación un estrado se sentaba detrás de una rugiente línea de fuego. Sobre ese estrado iluminado por aún más serpentinas líneas de llama estaba sentado el Señor del Fuego. Apareció tan distante y tranquilo como siempre. Por lo general, Azula se sentía un poco cómoda con eso. Le había permitido soñar lo que podría estar detrás de la máscara para el hombre frío que era su padre. Imagina razones para todas las cosas que secretamente no le gustaban. A medida que crecía, esa capacidad de fingir parecía escaparse de ella y estaba atrapada con la realidad del hombre ante ella. Hizo un camino hacia adelante antes de inclinarse profundamente, metiendo las rodillas debajo de ella y presionando su frente al suelo. En este escenario era la única etiqueta adecuada. Azula, veo que has regresado virgen por tu pequeña aventura a las líneas del frente. La voz del Señor del Fuego gritó de manera gruesa, medida y controlada. Lo he hecho, padre. Ella respondió de manera simple y sin emoción, aunque se aseguró de hablar con la mayor claridad y confianza. Ozai no aceptaría nada menos de su heredero. ¿Y cómo está progresando la guerra? ¿Hasta sus estándares? Preguntó a propósito bailando sobre el tema sobre el que fue convocada para hablar. Jugó con la conversación como lo haría un alce-dientes de sable con su comida. Parecía lento, pero sé que nuestros oficiales y soldados están luchando por el éxito en todo el continente. Se han enfrentado a muchos contratiempos, pero continúan trabajando hacia la victoria final. Ella respondió con calma. Estas maravillosas noticias que me trae mi heredero. Tal vez por eso tú y no un mensajero podrían haberme traído tal conocimiento. Tal vez tenías otras razones para ir gallivanting al frente sin mi permiso expreso.
Preguntó con un tono burlón. Derisión era el único sonido real en su voz rasposa. Sentí que era importante verificar la unidad especializada que se creó recientemente. Después de todo, su éxito es importante para el futuro de nuestra nación y, como su heredero, eso significa que es importante para mí. Azula dijo claramente. Estoy seguro de que el hecho de que el hijo de su tío lidere la unidad mixta no tuvo nada que ver con sus acciones descaradas. Así como el maltrato de la unidad por Yaorin fue manejado como lo sería normalmente. Ozai dijo, ya se aburre de los juegos que instigó. Pareces muy bien informado de un asunto debajo de tu aviso, padre. Azula dijo. Te sorprenderías de las cosas de las que estoy muy bien informada, hija. Como el hecho de que el hijo de mi hermano debería estar en el proceso de mover sus tropas hacia adelante en las líneas mientras hablamos. Ozai dijo rotundamente, burlándose de ella con el conocimiento de que Naruto y sus fuerzas no eran aptos para el combate pesado, pero estamos siendo enviados de todos modos. ¿Fue porque ella lo había besado? ¿Fue este castigo por eso? Se vieron muy afectados por la campaña de Yaorin para debilitarlos y desacreditarlos. Esto podría estar enviándolos a una matanza al por mayor. Ella comentó mantener su voz lo mejor que pudo. Los soldados mueren, Azula. Es una guerra después de todo, es inevitable que algunos de ellos perezcan. Quizás sea mejor para usted pensar dónde se colocan sus afectos en el futuro. Es injusto que una princesa distraiga a un humilde soldado de su deber burlándose de él con la imposibilidad de su mano. Ozai dejó que la menor cantidad de alegría por el dolorido silencio que recibió de su hija flotara sobre él antes de cambiarlo a una impresión absurda de una sonrisa paternal. Su manejo del advenedizo mayor Yaorin fue impecable. Disfruté especialmente el homenaje a mi propio manejo de tu hermano, decepcionante. Bien hecho, Azula. Ozai elogió, a diferencia de lo normal, aunque Azula no cree en sus palabras. Pronto le mostrarás a nuestra gente y al mundo por qué eres mi único verdadero heredero. Se acerca el momento para que debutes en el campo, prepara a tus seguidores para ayudarte en ese esfuerzo. También comenzaré a traer posibles partidos para que usted inspeccione el palacio. Tendrás que hacer un heredero propio eventualmente. El Señor del Fuego declaró dirigir su atención a los pensamientos sobre qué matrimonio le resultaría más útil. Por tu permiso, padre. Azula dijo que conseguir una ola simple para salir a cambio. La princesa se puso de pie y se volvió y se dirigió desde la habitación. Manteniendo cuidadosamente su comportamiento bajo control mientras se deslizaba entre las enormes puertas y más allá de su grupo. Las chicas intercambiaron miradas. Tile comenzó después de ella, pero fue detenido por Chell. Déjala tener un momento a solas. Lo que el Señor del Fuego dijo claramente la molestó. Ella aconsejó. Incluso más razones por las que no debería quedarse sola. Tile dijo mientras se sacudía libre del agarre de la mujer mayor y despegaba después de la princesa. Tile siguió a su amiga a su ala del palacio. Azula había acelerado su ritmo hasta el punto de que, a menos que Tile corriera, no la alcanzaría. En cambio, siguió el ritmo y siguió a Azula mientras la princesa pasaba junto a guardias y sirvientes, ignoraba a señores y dignatarios, y pasaba por todo el palacio hasta sus habitaciones privadas. Alcanzó a Azula justo cuando abrió de golpe su puerta. La princesa se dispuso a arrancar la ropa ornamentada utilizada para reunirse con el Señor del Fuego en una capacidad oficial como ella acababa de tener. Literalmente arrancándolo de su cuerpo sin preocuparse por el daño causado a las prendas increíblemente caras. Azula. Tile murmuró con cautela mientras la seguía más profundamente en la habitación del tamaño de una casa. La princesa la ignoró cuando finalmente se bajó a su ropa interior y comenzó a tirar rápidamente de su ropa preferida. Ajuste simple y de forma. Material costoso sin duda, pero no llamativo y ornamentado como la mayoría esperaría de una princesa. Azula. Tile lo intentó de nuevo. Está bien, solo más de los juegos de mi padre. ¿Sabes cómo es? Le gusta verme reaccionar a las amenazas hacia Naruto o Tuomai. Él sabe que me molesta y piensa que cuanto más lo amenace, más me alejaré de todos ustedes. Así que seré más como él. Son solo sus juegos. Ella dijo mientras ataba su ropa con movimientos bruscos. Si creyeras que no estarías tan molesto. Tile dijo antes de dar un paso adelante y mover suavemente las manos de Azula fuera del camino y atar su atuendo para ella. Tal vez. Azula respondió en silencio mientras miraba por las grandes puertas de su balcón. Eso no es todo lo que te molesta.
Sabes que lo que sea que diga sobre Naruto nunca lo amenazará directamente. Se ve mal si daña a su familia. He oído después de que hizo lo que le hizo a Zuko, algunos susurraron el nombre del dragón loco a sus espaldas. Tile dijo. Azula escuchó. Cuando Tile dejó caer su naturaleza juguetona y despreocupada, era hora de tomarla en serio y escuchar lo que tenía que decir. Azula lo había aprendido bien a lo largo de los años, y con Tile teniendo una habilidad especial para pasar desapercibida como otra chica noble en la corte, tenía mucho que decirle a aquellos con quienes estaba dispuesta a conversar. ¿Qué dijo sobre Naruto de todos modos? Tile preguntó mientras dirigía su atención de ayudar a Azula con su ropa a deshacer el cabello de la princesa y cepillarse los nudos. Naruto y su compañía se dirigirán a la línea del frente, como hablamos, dijo. Azula murmuró. ¿Eso es lo que te molesta? Tile preguntó un poco incrédulo. ¿Los viste cuando nos fuimos? No están en condiciones de liderar el avance. Azula respondió acaloradamente. Ya habría pensado que sabías que podía cuidarse solo. Si necesita ayuda, la pedirá como lo hizo con Yaorin. Además, sabías que eventualmente sucedería. La compañía mixta es demasiado útil para no usarla. Me dijiste todo sobre eso en el camino allí y en el camino de regreso. Tile dijo mientras continuaba cepillando el cabello de Azula. Ese no es el problema, Tile. Dijo que era por mi culpa. Porque besé a Naruto para despedirme y delante de todos esos soldados. La palabra al respecto nos devolvió al palacio y él solo pensó que sería una buena lección de lo que puedo y no puedo hacer como princesa. ¿Qué quieres decir? Estaré entreteniendo a los pretendientes para el próximo año, al menos. Azula gronó. Oh. Bueno, estoy seguro de que ni siquiera el Señor del Fuego puede obligarte a un matrimonio si los desafías a todos a un duelo, Azula. Tile bromeó débilmente tratando de aligerar el estado de ánimo. No me des ninguna idea. Ella se quejó mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Tile continuó en silencio durante algún tiempo. Prácticamente podía sentir el estrés y la ansiedad aún flotando en las olas de Azula. Se sentía mal para la princesa normalmente fresca y controlada. Era mucho peor ahora, después de su reunión con el Señor del Fuego, pero había comenzado antes de que salieran del continente. Ya estaban discutiendo temas difíciles, lo mejor es cuidar todo el equipaje si pudiera. No dejas que las cosas te cuelguen tanto tiempo normalmente. Tile dijo mientras disminuía la velocidad de Umpty en su cepillado. ¿Qué? Me acabo de reunir con él. ¿Qué quieres decir? Preguntó Azula. No me refiero a Naruto y la compañía mixta o a los pretendientes. Eso fue solo la gota que colmó el vaso, creo. Creo que te molesta algo que sucedió cuando manejaste la especialidad. Estás dejando que te moleste cuando normalmente lo atacarías de frente y lo tratarías. Tile explicó. Azula apretó los puños y sopló un soplo de aire caliente. Me estoy cansando increíblemente de ti, Mai, e incluso Chell mencionando eso. Sucedió, lo manejé, se acabó. No entiendo por qué sigues mencionándome. Porque Naruto nos lo pidió. Tile respondió fácilmente. ¿El qué? Azula exigió, volviéndose para enfrentar a su mejor amiga. No necesitaba hacerlo. Lo habría preguntado de cualquier manera y seguí molestándote hasta que cediste y derramaste lo que sucedió específicamente para enojarte tanto. Azula miró a la niña por un momento antes de poner los ojos en blanco. Tile tenía una mentalidad muy simplista, pero eso también significaba que podía tener una mentalidad muy decidida. No habría sacudir a la chica ágil del tema ahora. Ya lo habría manejado si supiera por qué estaba tan molesto, ¿de acuerdo? ¿Podemos dejarlo caer en eso? Ella preguntó, ya sabiendo la respuesta. Definitivamente no. Necesitamos llegar al fondo de esto. Me gusta tu aura como es normalmente. Es hermoso así. En este momento es casi tan asqueroso como el de tu padre. Tile dijo. Azula sopló otro aliento molesto pero cedió. Ella tenía una debilidad por Tile y ambos sabían que Tile abusaría felizmente para ayudar a Azula al final. Dime sobre tus sentimientos. Lo que puedas de todos modos. Tile dijo mientras empujaba a Azula de nuevo a una posición para comenzar a cepillarse el pelo de nuevo. Azula pensó en el momento y luchó por poner muy bien las emociones que sentía en palabras. Sabía que se sentía diferente de lo que esperaba, pero no de la manera en que pensaba que podría hacerlo. Ella no tenía la avalancha de culpa que imaginaba que la mayoría de las personas normales sentían con la muerte del hombre a sus manos. Ella tampoco sentía la alegría o el placer que imaginaba que su padre querría que sintiera.
Ella quería mentirse a sí misma y decir que no sentía nada, pero ese no era el caso. La verdad del asunto era que en el último momento se sintió confundida. Confundida porque sabía que otros esperaban más de tal acto. Ella pensó que estaría disgustada o encantada con el acto. Honestamente no fue ninguno. El acto en sí no era nada. Una tarea. Una que ella admitió que no disfrutaba, que imaginó que habría molestado a su padre. No había un gran ideal, no había una razón dramática como el honor o algo así. Aorin había perjudicado a Naruto y era un peligro para alguien que le importaba. Que muriera era obvio. Aparte de ella. Otra parte dijo que era demasiado. El placer de su padre se sentía como ceniza en su boca. Había sido entrenada prácticamente para pensar en matar como una tarea simple y lo fue, pero sabía que eso no era lo que él o su madre o incluso Naruto y sus amigos pensaban que era una ejecución. Esa pequeña voz necesitada en su cabeza, que sonaba como si su madre se burlara de ella de nuevo por convertirse en un monstruo, el pequeño monstruo mascota de su padre. Su padre, que se burló de ella sutilmente e hizo todo lo posible para destetarla de cualquier relación además de la que tenía con él. ¿Azula? Preguntó Tile, sacando a Azula de sus pensamientos oscuros y enloquecedores. ¿Sí? Ibas a decirme tus sentimientos. ¿Cómo por qué estás mucho más nervioso? Incluso después de pasar tanto tiempo con Naruto recientemente. Ella dijo. Azula casi podía sentir cómo se desarrollarían las diferentes respuestas a esa pregunta. Por ahora quería retrasar aún más. Tenía que hacerlo, porque sinceramente aún no quería responderlo. No lo he decidido. Pregúntame de nuevo más tarde. Azula se rompió y Tile, a pesar de toda su determinación, se dio cuenta de que realmente no podía obtener nada más al respecto de la otra chica. No podía obligarla a abrirse después de todo. Solo el tiempo diría si podía salir con él. Las losas de piedra se dispararon sobre la cabeza cuando Naruto marchó su fuerza en posición. Tenían un par de unidades de apoyo para esta batalla, pero ya iba mal. Al menos iba igual de mal para sus enemigos. El terreno montañoso y los espesos bosques hicieron que las formaciones y la comunicación adecuadas fueran prácticamente imposibles. Aún así, las dos partes lucharon como si no hubiera un mañana. Listo la línea. Él gritó y la compañía obedeció. Agotado, todavía hambriento y más débil de lo que se sentía cómodo, pero todavía obedecían. Preparar carga enemiga. Gritó mientras veía los destellos de la luz solar contra el metal cuando la infantería del Reino Tierra se precipitó hacia ellos a través de los árboles. Wall Prep. Mulan ladraba, haciendo que los dobladores de tierra en su fuerza dieran un paso adelante y estuvieran listos para crear defensas repentinas para mantener al enemigo a raya. Eso era algo por lo que podía agradecerle a Yaorin. Como se habían mantenido fuera de la lucha durante tanto tiempo, se había corrido la voz por todo el ejército del Reino Tierra de que había sido confusión y propaganda que Earth Waterbenders estaban luchando por la Nación del Fuego. Después de hoy tendrían más dificultades para negar la existencia de la compañía mixta. Aún así, habría preferido al menos que Raiko volviera al mando antes de que él y sus tropas fueran puestos en combate una vez más. Naruto miró fijamente los mapas repartidos por el Tokon que había estado usando como una mesa dentro de su tienda de mando. Aquellos antes que él mostraron la región que rodea Fort Meikan. La instalación estaba demostrando ser nombrada acertadamente. Aori Meikan había sido un noble y general del Reino Tierra que había llevado al enemigo a través de los frentes del norte durante aproximadamente 30 años consecutivos después de que comenzara la guerra. Casi había unido por sí sola a los nobles del Reino Tierra de la región en una fuerza formidable que derrotó a los militares de la Nación del Fuego una y otra vez. Su nombre Sake había estado haciendo lo mismo durante el último año. Por eso Naruto y sus hombres habían sido traídos. Ostensiblemente. Naruto sospechaba que era otro intento de empujar a sus fuerzas y a sí mismo a su punto de ruptura. Después de todo, el ahora coronel Naruto y sus soldados de repente tenían una gran demanda en todos los frentes todo el tiempo. El periodo más largo de recuperación que sus hombres habían recibido fue un total de 2 meses y eso fue hace casi 8 meses. El tiempo más largo que habían tenido desde entonces fue de 9 días entre el éxito de su última operación y recibir órdenes de marchar lo más rápido posible para aliviar la fuerza que intentaba asediar el fuerte Meikan. Coronel, otro mensajero del general Raiko informó esta mañana. Él dice que los recursos que el general puede ahorrar estarán acompañando a la siguiente banda de refuerzos enviados a nuestro camino. Un joven privado le informó cuando entró en la tienda. Naruto lo saludó y lo despidió.
Fue una nueva experiencia tener soldados bajo su mando que en realidad eran más jóvenes que él. El privado tenía 16 o 17 años y Naruto acababa de cumplir 18 años. Hizo que Naruto se estremeciera ligeramente. Los soldados de reemplazo simplemente significaban que había sufrido bajas. Sabía que ninguna unidad los evitaba por completo, pero la suya se había vuelto bastante común. Afortunadamente, la mayoría de las víctimas resultaron heridas en lugar de muertas, y eso fue casi en su totalidad gracias al estilo de flexión combinado de su fuerza. Ya no era una mera compañía. Mirando fijamente los mapas, tomó la medida de las fuerzas completamente bajo su mando. El grupo más grande era la 29 Infantería. Todavía no se habían ganado un apodo, aunque esperaba que eso cambiara a tiempo, sin embargo, el batallón de infantería estaba más que dedicado. Coloniales tratando de demostrar su valor a la nación. Todos sus soldados tenían una mentalidad similar en ese sentido. Su fuerza, aproximadamente 1500 fuertes, estaba llena con el 29º que quería demostrar que estaban a la par con los nacidos en las islas. Su comando original en la compañía mixta, dirigido ahora por el mayor Mulan, todavía tenía un chip en su hombro hacia la mayoría del comando militar, y sus dos unidades más nuevas estaban compuestas de dobladores de tierra y dobladores de agua respectivamente. Todos tenían algo que demostrar. Tal como lo hizo él. Aunque la suya era más una declaración directamente al Señor del Fuego. Algo en la línea de todavía respirar corto y notable. Algo que él sabía enojó al anciano por ahora. Sergeant, ¿cuál es la disposición de nuestras unidades en el enfoque norte? Naruto le preguntó a uno de sus hombres cerca. No hay cambio, coronel. El enemigo les impide avanzar con éxito por la cresta hacia las paredes, creando caídas en boxes y cambios repentinos en la elevación. Sus dobladores están demasiado arraigados para localizar y apuntar específicamente también. El hombre respondió. Naruto asintió con la cabeza. No había esperado mucha diferencia. Al menos podía confiar en que mantuvieran un avance lento para mantener ocupado al enemigo. Mulan tenía tanto la compañía mixta como la infantería trabajando hacia ese objetivo. Mientras tanto, el escuadrón del tercer sitio, su nueva unidad de maestros tierra, evitaba que los dobladores enemigos simplemente llenaran las trincheras y enterraran vivos a los hombres de Naruto. Con todas estas fuerzas comprometidas, dejó solo una unidad bajo su mando disponible. El recién ascendido teniente Kira, el único waterbender de rango oficial en todo el ejército de la Nación del Fuego, entró en la tienda y asintió hacia él. Naruto hizo todo lo posible para ignorar el uniforme modificado que Kida y varios de sus maestros de agua habían adoptado. Fue increíblemente revelador, hasta el punto que Chell lo habría aprobado. ¿Está hecho? Él le preguntó. Exactamente como estaba planeado, coronel. Ella felizmente informó. Bueno. Sargento envió un mensaje al mayor y a los capitanes de la unidad. Comenzaremos la operación, esperaremos la señal. Naruto ladró cuando comenzó a moverse hacia su teniente. Confirmado, coronel. La operación está en marcha, las unidades deben esperar la señal de marcha. El sargento repitió antes de despegar para dar las órdenes a los diversos oficiales bajo el mando de Naruto. Lidera el camino Kida. Naruto dijo mientras la seguía. Se balanceó la cabeza y despegó a un ritmo rápido a través de la trinchera de mando destartalada que habían construido hace aproximadamente 2 semanas. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran dando vueltas fuera de las defensas y subieran por un pequeño sendero de ciervos en las empinadas laderas y acantilados que rodean el fuerte Meikan. A medida que subían por la pendiente oculta, Naruto podía ver una mejor vista de la batalla de abajo. Fort Meikan fue construido de tal manera que tenía varios niveles defensivos dispuestos a lo largo de la subida de un empinado conjunto de pendientes con un lado frente a un acantilado. Obligó a los atacantes a avanzar por las empinadas laderas directamente bajo el fuego y el ataque de los soldados del Reino Tierra. Fue una excelente posición defensiva. Actualmente los 3 enfoques tenían porciones de las fuerzas de Naruto aplicando presión. Ocasionalmente, un pequeño equipo cargaba un camino bajo la protección de las dobladoras de agua y tierra antes de soltar una serie de grandes globos llenos de un alquitrán como el aceite que salpicaba y cubría las paredes del fuerte cuando se arrojaba. Sus cortafuegos se pusieron a trabajar incendiándolo y crearon enormes pilares de humo y llamas para tratar de cubrir un avance. Lamentablemente, los defensores se habían vuelto sabios después de que sus fuerzas se habían apoderado de 3 de los niveles de las defensas del fuerte. Los niveles más fáciles que tenían poca o ninguna inclinación entre sus paredes.
Ahora eran capaces de sofocar las llamas y dispersar el humo antes de que sus tropas pudieran hacer un avance adecuado hacia las paredes y fueron continuamente golpeados. Esto tenía mejor trabajo. Naruto murmuró para sí mismo mientras veía a un par de sus soldados ser aplastados por una roca colgada por un enemigo Earthbender. Lo hará. Lo planeó usted mismo, así que tenga algo de fe en sus planes, coronel. Todavía no nos han llevado mal. Kida dijo alegremente. Naruto simplemente asintió en respuesta. Habían llegado a su destino después de todo. En el otro lado de Fort Meikan había un estrecho valle fluvial, un lugar perfecto para organizar una fuerza para un mayor avance en las provincias del norte del Reino Tierra. Desafortunadamente, el fuerte evitó que ocurriera algún tipo de despliegue allí. Eso, por supuesto, significaba que tenía que ser tomado, pero realmente era aparentemente impenetrable. Un miniaturizado Bashin-se. Sin embargo, Naruto había notado que casi todas las defensas del fuerte estaban orientadas hacia los tres enfoques sensatos. El cuarto era un acantilado impasible después de todo. Excepto por algunos detalles. El escuadrón de Kida de aproximadamente media docena de dobladores de agua saludó a Naruto nítidamente mientras se acercaba. Parecían bastante orgullosos de sí mismos, y por una buena razón. Se pararon a ambos lados de una pequeña rejilla tallada en la montaña misma. No de metal, de lo contrario Firebenders lo habría derretido hace mucho tiempo de una forma u otra. No, las barras fueron talladas en piedra, pero con suficiente tiempo y presión, el agua puede cortar la piedra con relativa facilidad. Kida había sido quien le mostró que era posible en una operación anterior. Simplemente estaba aplicando eso a un nuevo plan. La tubería es pequeña, señor. Un soldado con su equipo nunca cabría dentro. Kida informó. Pero un doblador se despojó solo de las necesidades. Dijo. Un poco de flexión creativa del agua y todos podemos deslizarnos por la tubería. Kida sonrió. Excelente. Solo dime que no es una tubería de aguas residuales. Afortunadamente no, es un desbordamiento para la recolección de agua dulce del fuerte. Tienen un manantial natural en algún lugar allí que proporciona agua limpia y fresca, pero proporciona tanto que no pueden usarlo todo. Bueno, normalmente. Están usando mucha agua para apagar los incendios que nuestros amigos en el frente están comenzando. Kida explicó que ella y los demás comenzaron a desnudarse aún menos coberturas de lo que inicialmente llevaban puesto. Naruto comenzó a hacer lo mismo haciendo que todos se detuvieran. ¿Qué? Preguntó mientras todos lo miraban. Nada, señor. Los soldados respondieron antes de apresurarse a terminar lo que estaban haciendo. Sin embargo, Naruto eligió ignorar los ojos persistentes de Kida. La mujer y Mulan prácticamente se habían hecho sus guardaespaldas personales desde que se dieron cuenta de que el Señor del Fuego estaba haciendo todo lo posible para que Naruto muriera en la batalla. Ella no aprobó que se uniera a ellos en esta tarea, pero tampoco pudo discutirlo exactamente con él. No delante de las tropas. Vamos a movernos, cuanto más tiempo tomemos, más tiempo los demás están rompiendo sus rostros en las defensas del Reino Tierra. Dijo mientras le pedía a uno de los dobladores de agua que tomara el punto. Sí, señor. Se corearon antes de que el escuadrón se uniera a él y todos se deslizaron en el espacio estrecho de la tubería de drenaje. Era estrecho, cálido y húmedo. Sin mencionar la piedra en bruto cortada y raspada mientras brillaban a lo largo. Para empeorar las cosas, la tubería se levantó abruptamente después de una corta distancia y sin ninguna mano real para escalar, en gran medida escalaron la tubería empujando sus espaldas contra el lado opuesto mientras subían con sus brazos y piernas. El agotamiento no se acercó a describir adecuadamente la tarea. Sin embargo, Naruto y sus tropas siguieron adelante y, finalmente, el tubo comenzó a cambiar de ángulo nuevamente hasta que llegaron al final. Coronel, puedo ver el depósito de agua del fuerte. Está a unos 6 metros debajo de nosotros, no puedo decir qué tan profundo es. El hombre que estaba delante de él informó. Bueno, trata de bajar y mantenerte recto cuando caigas al agua. Dudo que nos escuchen aquí abajo, pero lo mejor es mantenernos lo más callados que podamos. Naruto dijo mientras reajustaba su agarre en la roca resbaladiza que lo rodeaba. El doblador de agua hizo lo ordenado y lentamente se bajó lo más lejos que pudo antes de soltar y caer en el agua de abajo con un chapoteo. Naruto se había desplazado a la boca de la tubería de desbordamiento y observó cualquier señal de que los defensores revisaran las cosas. Afortunadamente no parecía haber ninguna sospecha de que sus fuerzas entrarán en la fortaleza de esta manera.
Uno por uno, el equipo se deslizó en el depósito de agua debajo. Era más como un lago subterráneo, lo suficientemente profundo como para que Naruto se preguntara qué tan profundo era la montaña si se extendía. No es que importara. Asediar el fuerte era obviamente un gesto más inútil de lo que se pensaba inicialmente. Hay una rejilla cerrada en la puerta. Las únicas otras formas de salir son los pozos, le señaló Kida, tirando de sus ojos hasta el techo donde colgaban varios agujeros estrechos con cadenas o la cuerda ocasional. Uno o dos incluso tenían cubos profundamente hundidos en el agua. Podemos cortar la puerta como lo hicimos con la rejilla en la base de la montaña, pero llevará tiempo. Sin embargo, no tanto tiempo. Este es mucho más delgado. Uno de los dobladores comentó. ¿Significa mantener saboteadores o algo tal vez? Otro reflexionó. Las regulaciones del ejército no necesitan tener sentido. Tenemos lo mismo. Otro resopló antes de hundirse ligeramente en el agua cuando recordaron que estaban en presencia de Kida y Naruto. Suena bien. Trata con él lo más rápido que puedas. ¿Puede alguno de los demás moverse hacia arriba a través de los pozos allá arriba? Preguntó Naruto. Todos los dobladores de agua miraron el techo un poco con cautela. Las cadenas y cuerdas eran demasiado delgadas para sostener el peso corporal de alguien, pero los pozos eran lo suficientemente anchos como para que tal vez se movieran uno al lado del otro en pares. Es bastante estrecho, señor. Necesitaríamos mucha fuerza con el agua y podríamos terminar golpeando la piedra del techo de la caverna. Un sargento dijo con el ceño fruncido. Los demás deberían poder hacer un trabajo rápido de la cerradura. Puedo ir también allí si desea tomar otro, coronel. Kida dijo con total confianza en su precisión al lanzarse esencialmente a un agujero en la cara de piedra. Naruto le dijo por un momento tratando de sopesar si era o no simplemente tratar de hacerlo más fácil para él. La mujer de piel oscura le sonrió después de un momento y al darse cuenta de que su mirada podría tomarse de otra manera, se aclaró la garganta y asintió rápidamente con la cabeza. Es lo que haremos entonces. Dijo y los dobladores de agua se pusieron a trabajar. Flotó en el agua mirándolos por un momento. La puerta del embalse estaba en una plataforma de piedra elevada donde los maestros de agua ahora se amontonaban mientras trabajaban juntos para bombear agua para que dos de sus camaradas se canalizaran hacia explosiones de alta presión para cortar lentamente la piedra. Junto con la subida anterior, así como la próxima pelea, el escuadrón definitivamente estaría ganando algo de descanso. Solo esperaba poder darles algo antes de que volvieran a recibir nuevas órdenes de marcha. Subiremos cuando estén a mitad de camino. Él dijo. Estoy listo cuando lo esté, coronel. Kida dijo antes de sonreír mientras se esforzaba por estirarse frente a su oficial al mando mostrando que, como Naruto, había estado madurando durante su tiempo en el ejército. Los espíritus me salvan de las mujeres bajo mi mando. Murmuró en silencio mientras recordaba a Mulan haciendo un punto de hacer cosas similares durante el último año. Coronel. Hemos pasado el punto medio. Uno de sus soldados anunció. Bueno. Nos vemos allá arriba todos. Comentó, echándoles un breve vistazo para comprobar la multitud de cuchillos y bolsas de agua atadas a sus formas. Eso debe haber hecho que la escalada fuera mucho peor. Aún así lo habían completado todo igual. Kida. Dijo, volviéndose hacia ella. Aquí voy. Ella respondió antes de torcerse brevemente de una manera dolorosa antes de balancearse hacia arriba sobre un pilar de agua directamente hacia la abertura sobre ella. Su propulsión tardó un poco más, ya que tuvo que doblar chorros de llama de sus manos para limpiar el agua antes de agregarle los pies y despegar a velocidades vertiginosas hasta otro pozo. Brevemente su mente conjuró la imagen de algún tipo de rejilla o tapa colocada sobre la parte superior de su salida que lo mataría de la manera más humillante posible si bloqueaba su camino. Afortunadamente, emergió en medio de un pequeño patio rodeado de edificios robustos y conmocionó a las fuerzas del Reino Tierra. Con un giro, las gotas de llama que lo impulsaban hacia arriba cambiaron de forma y se convirtieron en lanzas de fuego mortales cuando se dispararon hacia la multitud de objetivos a su alrededor. Mulan hizo una mueca cuando otra roca se estrelló contra las defensas detrás de las cuales sus fuerzas se estaban refugiando temporalmente. Fragmentos de piedra fragmentaron y salpicaron a las tropas con pequeñas astillas que causaron silbidos a los hombres y maldición de dolor. Sin embargo, no dejaron cobertura y afortunadamente ninguno resultó gravemente herido por ese ataque.
Las bajas aumentaron gradualmente a medida que los ataques de represalia de los defensores del fuerte evitaron que Mulan hiciera un esfuerzo adecuado para la siguiente línea de defensas. Sin embargo, eso se esperaba. Estaban tan arriba de la montaña como el coronel esperaba obtener sin refuerzos importantes o algún tipo de armamento nuevo para cambiar el rumbo. De nuevo, esto estaba bien. Fort Maikang nunca caería a nada menos que números completamente abrumadores o algo completamente inesperado. Cuando vio que las primeras ráfagas de llamas y columnas de humo comenzaron a elevarse desde la cresta de la montaña, supo que lo inesperado estaba siendo retirado en ese mismo momento. Teniente Xian. Ella rugió llamando a uno de sus subordinados. Madame. Un joven teniente, probablemente 1 o 2 años mayor que ella, respondió asegurándose de no saludar. Algunos de los maestros de tierra ya habían demostrado ser increíblemente hábiles con ojos agudos y flexión precisa de piedras pequeñas. Como tenían sus arqueros. Envié la palabra al escuadrón de asedio y las pocas piezas de artillería que tenemos, deben apuntar a los siguientes 2 niveles del fuerte con todo lo que tienen. Ella ordenó. Órdenes recibidas, escuadrón de artillería y asedio para apuntar a los siguientes 2 niveles con todo lo que tienen. Repitió antes de seleccionar un puñado de hombres para actuar como corredores. Los equipos de asedio y artillería se extendieron a lo largo de los 3 acercamientos al fuerte, por lo que tuvieron que entregar el mensaje a múltiples oficiales para que realmente respondieran correctamente. Esperemos que esta nueva presión mantenga ocupado al enemigo mientras Naruto y Kida manejan el interior del fuerte. Sin embargo, Mulan tenía la intención de aprovechar el siguiente nivel en este momento. Xian, señal de asalto. Mulan ladró. Xian asintió e inmediatamente comenzó a impulsar un conjunto de llamas en un patrón específico en el cielo que pronto se copió a lo largo de la línea. Decirle a las tropas que cargaran al enemigo era mucho más fácil simplemente señalar con una explosión de llama que objetivos específicos para un ataque a distancia después de todo. Mulan misma sacó su espada y saltó sobre la barrera protegiéndola a ella y a sus hombres. No se molestó en mirar hacia atrás para ver si la seguían. Ella podía decir por el repentino crescendo en hombres y mujeres que dejaban salir los gritos de guerra que la acusación estaba comenzando. Naruto había despejado el primer patio con una intensidad rápida que se había asegurado de que nada pudiera responder adecuadamente a su repentino asalto. Los restos carbonizados y los cadáveres ardientes eran todo lo que quedaba de la guarnición en esa parte del fuerte. Por ahora, aunque el enemigo había descubierto que la Nación del Fuego de alguna manera había conseguido fuerzas dentro de sus muros. Naruto se deslizó de rodillas a través del suelo ahora afanoso para evitar que un trío de lanzas fuera empujado al espacio que su abdomen había poseído anteriormente. Sin embargo, no tuvo que molestarse en atacar a los lanceros en represalia, ya que Kida separó sus cabezas de sus hombros con el repentino golpe de una fina hoja de hielo. Se tomó un momento para ver cómo la cuchilla se reformaba en su estado líquido antes de lanzar a otro hombre lo suficientemente fuerte en la cara como para golpearlo en el suelo y forzarlo a entrar en su boca y nariz, e incluso en sus cuencas oculares, mientras pulverizaba el tejido blando dentro de ellos. El momento pasó en un instante y volvió a ponerse de pie formando una ráfaga de fuego que arrojó por un pasillo dentro de una sección de las paredes más internas del fuerte. Los gritos aterrorizados le dijeron que había elegido un buen objetivo, por lo que se derramó sobre una pequeña llama adicional para envolver todo el pasillo y asegurarse de que los que estaban dentro fueran tratados. Cuando los trató, el resto del escuadrón de dobladores de agua se había reunido con él y Kida y la fortaleza de Fort Maikang habían caído. Ahora solo necesitaban promulgar la segunda parte de su plan. Ahogarlos. Él ordenó y Kida y su equipo inmediatamente se pusieron a trabajar doblando una buena parte del agua dentro del embalse por las escaleras que el equipo había utilizado antes de forzarlo a salir de la puerta principal de la fortaleza. No estaba lo suficientemente cerca del agua como para ahogar literalmente toda la fuerza de los defensores. Sin embargo, fue más que suficiente para crear un deslizamiento de tierra repentino, justo en el cuerpo principal de defensores que estaban en su camino. Lo mejor que los Earthbenders podrían esperar hacer sería frenarlo y con los atacantes avanzando desde el exterior ahora y Naruto felizmente siguiendo después de la ola de fango viscoso que se precipitaba por la pendiente, los defensores realmente estaban sintiendo la presión ahora. Empujándose en el aire y convirtiéndose voluntariamente en un objetivo, Naruto se disparó por encima de los defensores a la vista de los defensores y su propio ejército.
Un fuerte rugido de aprobación de las fuerzas que avanzaban de la Nación del Fuego le dio la bienvenida, junto con una ráfaga de flechas y piedras de las fuerzas del Reino Tierra, sin embargo, nada bien dirigido, por lo que fácilmente esquivó y evitó los ataques. Sonrió mientras veía los niveles del formidable fuerte Meikan vacilar y rendirse bajo sus tropas. Sus maestros de agua cosieron el caos entre la mayoría de los defensores y les impidieron apoyar a sus hermanos en armas, y su fuerza principal fluyó sobre las defensas como una colonia voraz de hormigas. Sin embargo, su estado de ánimo rápidamente comenzó a agriarse. La batalla aún no había terminado, pero ya podía elegir a los mensajeros del alto mando que subían a una colina cerca de su campamento base. Ya se estaban entregando nuevas órdenes de marcha. Naruto hizo las rondas en la celebración de la victoria para mostrar su apoyo a sus hombres. Ni siquiera había tenido tiempo de limpiarse adecuadamente, por lo que todavía estaba cubierto de hollín, barro y más que un poco horneado con sangre. En todo caso, parecía emocionar a sus hombres saber que había estado en medio de la batalla con todos ellos. Deseaba poder disfrutar de la victoria tal como eran. En cambio, su mente estaba sólidamente envuelta en las filas de cajas alineadas junto a una de las paredes capturadas. Los números no eran paralizantes para su fuerza, pero siempre eran más de lo que él se sentía cómodo. Nada sacudió su creencia en su causa como esa vista. También le hizo preguntarse cuántas filas como se había formado durante el siglo pasado. ¿Cuántos más se formarían antes de que terminara la guerra? ¿Ganarían antes de quedarse sin hombres para meterse en cajas así? Mantuvo todos sus pensamientos con respecto a tales cosas encerrados cuidadosamente detrás de una cara sonriente pero cansada mientras caminaba entre sus hombres. Eso y la rabia muy potente que burbujea en su pecho ante las nuevas órdenes de comenzar a marchar hacia el sur una vez más después de capturar el fuerte. Como el infierno que el bastardo Ozai sabía enviar a sus mensajeros cuando acababan de terminar su operación era una suposición. Incluso si las órdenes no indicaban al Señor del Fuego, simplemente las órdenes del personal de mando, sabía que provenían del hombre mismo. Te estás resbalando. Los hombres se darán cuenta si no tienes cuidado. La voz de Mulan de repente se deslizó en su oído haciendo que su sonrisa forzada se volviera un poco más creíble. Quiero volver a mi tienda. Todos necesitamos descansar y las reservas ya tienen a los prisioneros en la mano. Naruto dijo que cuando comenzó a dirigirse hacia el área de comando donde él, Mulan y Kida habían compartido una gran tienda de campaña. Técnicamente, todo el escuadrón de Kida también durmió allí, pero los rumores circularon de cualquier manera. Todavía no podemos. Los mensajeros vinieron con refuerzos. Kida le recordó. Hizo clic en sus dientes juntos, pero asintió antes de dirigir a su pequeño séquito de oficiales hacia los reemplazos reunidos cerca. Le sorprendieron los números, más que suficientes para reemplazar sus pérdidas, así como todo un batallón adicional de infantería, como el primero extraído de las colonias. A pesar de sus números, aunque estaba bastante descontento al ver que los nuevos soldados eran lamentablemente jóvenes y no entrenados. Ninguno era mayor que Mulan y la mayoría todavía era más joven que él. Algunos se acercaron a la edad en que había comenzado su carrera. A diferencia de él, no fueron entrenados como él había sido. Al menos no en la misma medida. 2000 soldados y casi 700 de ellos eran reclutas verdes. Exteriormente les dio una cálida bienvenida a todos. Necesitaban los números, pero el tiempo que necesitaría para llevarlos a todos al tabaco claramente no estaba presente, ya que sus órdenes eran dejar a Meikan en manos de las reservas e inmediatamente marchar hacia el sur para reunirse con Raiko para una nueva serie de avances. Los hombres se quejaron colectivamente de tener que mudarse tan pronto, aunque fue un poco revelador que las nuevas sangre verdes parecían más molestas que las que acababan de ganar una gran batalla. Seguramente estaban cansados de marchar durante semanas y carecían del conocimiento de su situación que los soldados más veteranos habían llegado gradualmente a aceptar como la norma. Mulan, asegúrate de que los oficiales menores tengan a sus nuevos muchachos emparejados con los más experimentados y quiero descansos adicionales mientras marchamos. Agregará algo de tiempo a la marcha, pero al menos podemos obtener algunas perforaciones básicas en sus cabezas antes de que me avergüencen frente al general. Naruto dijo bruscamente mientras corría una toallita fría a lo largo de su cara para tratar de despejar algo de la mugre. Mulan sonrió ante el pensamiento antes de asentir y partir para repartir sus órdenes. Naruto la dejó ir mientras saludaba a Kida para que hiciera lo suyo.
La belleza de pelo blanco estaba demasiado feliz para obligarlo a doblar una corriente de agua sobre su cabeza para ayudarlo a limpiar rápidamente las repugnantes sobras de una dura batalla. Tal como esperaba, su viaje de regreso al sur estaba tomando tiempo. Él había enviado un mensaje delante de ellos a Raiko para explicar la situación y como él había esperado que el general había estado acomodando. Incluso envió algunas pequeñas unidades de tropas veteranas con su respuesta para ayudar a poner en forma la nueva sangre de Naruto. Necesitarían que los hombres estuvieran tan listos como pudieran. Raiko había estado tratando de recuperar a Naruto bajo su mando por un tiempo. Estaba construyendo una fuerza para otro empujón hacia Omasu. Con el nuevo estatus que ejerció como general, la esperanza era que en realidad podrían llegar a la distancia de la legendaria ciudad para sitiarla. Mientras puedan evitar ser obstaculizados por su propio liderazgo una vez más. Esta noche la fuerza descansaba en las ruinas de Kidaoshi. Antes de la guerra ya estaba en gran parte despoblada, pero los primeros 20 años habían visto a la población desplazada y la mayoría de la ciudad pulverizada en combate. Fue una gran pérdida para el Reino Tierra en ese momento. Kidaoshi tenía un enorme complejo de templos por el que la ciudad había surgido. Sin embargo, ambos fueron abandonados hace mucho tiempo y poco o nada quedaba del templo y la ciudad una vez hermosos. Al menos las ruinas proporcionaron algún refugio para el ejército, ya que había decidido lloviznar una pequeña lluvia ligera esa noche mientras acampaban. Naruto había seleccionado el santuario interior del antiguo templo. Era una gran área abierta que una vez se había llenado de estatuas y tenía murales pintados en las paredes. Cualquier imagen que hubiera decorado esas paredes había sido superada durante mucho tiempo por el crecimiento excesivo y la acumulación de mugre de un siglo cercano de mal estado y falta de mantenimiento. Sin embargo, un puñado de estatuas estaban parcialmente intactas. Las figuras vestidas con atuendos tradicionales de las 4 naciones estaban en fila contra la pared posterior. Le pareció a Naruto que algún tipo de artillería había roto un gran agujero en el techo antes de romper la mayoría de los objetos en la habitación. Sin embargo, los que estaban más atrás contra la pared trasera se habían salvado, e incluso tenían una pequeña sección de techo aún de pie sobre ellos. Había reunido su tienda de campaña de tal manera que usara la pared y los restos del techo aquí como sus cuartos personales. O al menos lo habría hecho si Mulan no hubiera comenzado simplemente a construir su propia lona de carpa de una manera similar y conectarla a la suya para convertirla en un refugio de doble longitud. Por supuesto, no dijo nada al respecto. El mayor se había mantenido a su lado desde ese negocio con Yaorin, que se sentía como hace una vida algunos días. Comenzaré con un fuego de cocina, coronel. ¿Quieres arroz o papas? Ella le preguntó. ¿Tenemos papas? Se volvió hacia ella. Algunas de las casas de la ciudad tenían jardines cubiertos. Las verduras han superado sus parcelas de tierra y la mayoría de los lugareños parecían cultivar muchas papas. Ella respondió simplemente. Ah, entonces las papas suenan bastante bien. Hemos comido arroz suave durante meses. Se agachó. Perdóname, me esforzaré por hacerlo más sabroso de aquí en adelante. Mulan respondió con rectitud. ¿Qué? No, eso no es lo que quería decir, su sentido del humor está empezando a rayar mis nervios, mayor. Dijo con un suspiro mientras la veía sonreír cuando pensó que la había insultado. Iré a empezar a cocinar una comida entonces. Ella dijo con una sonrisa más prominente, sabiendo que realmente no lo decía en serio. Últimamente se habían acercado cada vez más. Mulan le estaba dando a conocer sus intenciones y, aunque no estaba en contra de tal cosa, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a Azula la mayoría de las veces. Mientras él y Mulan se habían acercado, Azula y él se habían comunicado lentamente cada vez menos. Parte de ello fue sin duda el aumento de sus responsabilidades. Sintió que pasaba más tiempo marchando e inspeccionando a sus tropas que respirando. Ella también estaba siendo bombardeada con tareas en su papel de princesa heredera. Peor sin embargo, fue el hecho inminente de que Azula estaba siendo hecha para entretener a los pretendientes de forma regular, a veces a diario. En su última carta, incluso había mencionado la creciente agitación de su padre con el hecho de que había llevado a duelo a cualquiera que no pudiera encontrar una manera de descartar por otras razones. La mitad de los hombres enviados a su camino también tenían casi la edad de su padre. Desafortunadamente, a pesar de que ambos detestan claramente la situación, Azula le había enviado una carta unos meses detallando su situación para que ambos estuvieran en la misma página.
Desafortunadamente, había concluido con ella proclamando que el sueño que podrían haber tenido de ser un día una pareja estaba muerto. Casi había quemado la carta cuando había visto el sello personal de Azula y el Señor del Fuego estampado sobre el papel. Aún así, Naruto sabía que esto sucedería a largo plazo. Sabía en el momento en que los dos habían compartido un beso que la palabra volvería al Señor del Fuego y no solo Ozai haría todo lo posible para separar a los dos permanentemente, sino que también enviaría la fuerza de Naruto a la peor lucha que pudiera encontrar. Al menos prometió promociones rápidas para él y sus hombres. Ozai tampoco pudo matarlo directamente. Naruto ya era prácticamente un hombre familiar. Incluso el Señor del Fuego enfrentaría repercusiones por simplemente asesinar a un héroe de la nación. Sin embargo, hizo de Naruto un candidato perfecto para martirizar en una campaña desesperada por la patria. Sus pensamientos continuaron circulando alrededor de sujetos duros mientras se convertía en un conjunto más cómodo debajo de la ropa y se instaló en un lugar en un banco de piedra polvoriento entre dos imponentes estatuas de 8 pies. Mulan se unió a él en poco tiempo y después de entregarle un tazón de papas guisadas y conejo, ella se apoyó contra su costado mucho más cerca de lo que debería estar un comandante y su subordinado. No es que alguna vez se imaginara reprendiéndola por ello. Tener el peso familiar de su cuerpo presionado contra su costado fue reconfortante, especialmente porque disfrutaron de una comida juntos en el aire fresco de la noche. Sabía que ella quería más, pero aún no podía dar ese paso. Su cabeza sobre su hombro estaba tan lejos como pudo, de lo contrario, sintió que era injusto tanto para Mulan como para Azula, ya que su mente todavía giraba en torno a los pensamientos de este último. Sin embargo, eso no fue realmente justo para ningún involucrado. No había felicidad allí, y él le había dejado claro a Azula que no importaba que, ella tenía su apoyo. Soporte. Tuvo que ir a otra parte por algo más que eso, y no estaba lejos. Mulan. Comenzó. La niña mayor se inclinó hacia arriba y se volvió para enfrentarlo con toda atención. Podía decir con la forma en que sus ojos estaban encerrados en los suyos que tenía una idea bastante buena con lo que estaba luchando en este momento. Has estado a mi lado desde que me uní al ejército. Cada paso del camino. Eres un soldado y comandante increíble y un mejor camarada. Honestamente, no podría imaginar intentar hacer nada de esto sin ti. Y, él dejó que las palabras se derramaran, no tratando de controlarlas, solo dejándolas expresar lo que sentía lo mejor que podía. Al menos hasta que fue interrumpido. A su alrededor, las estatuas comenzaron a brillar de un color blanco azulado brillante y el pánico comenzó a elevarse a través de las filas de los soldados afuera cuando el templo parecía iluminarse con energía etérea. Naruto y Mulan se alejaron rápidamente de las estatuas y miraron en estado de shock a la vista antes de que Naruto se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cada nación tenía templos y santuarios dedicados al Avatar. Incluso la Nación del Fuego veneraba el puente entre el mundo físico y espiritual. Este fue sin duda uno de los templos del Reino Tierra dedicado al Avatar. Que se estuviera activando de tal manera significaba solo una cosa. ¿Qué es esto?, preguntó Mulan cuando la luz comenzó a desvanecerse. El Avatar ha regresado. Esta guerra acaba de entrar en un nuevo capítulo. Naruto dijo sombríamente. No había forma de que el Señor del Fuego simplemente pudiera ignorar esto. Las cosas iban a ser interesantes por decirlo menos. La marcha para reunirse con las fuerzas del general Raiko fue larga. Naruto y sus hombres lo lograron en lo que probablemente se consideraría un tiempo récord. Ninguno de ellos estaba pensando en eso cuando comenzaron a archivar en el valle donde Raiko y sus fuerzas estaban acampadas. Sus pensamientos se centraron principalmente en las varias columnas de tropas que marchaban más allá de ellos. Todos ellos van en la dirección equivocada para enfrentarse al enemigo. Naruto había temido que este fuera el caso, aún así había esperado que si llegaban al campamento de Raiko lo suficientemente pronto, entonces tal vez el ejército podría moverse antes de que las órdenes en conflicto comenzaran a filtrarse a través de las diferentes cadenas de mando. Se tomó el tiempo necesario para colocar a sus hombres en posiciones para construir su propia porción del campamento. Sus maestros de tierra cambiaron el paisaje para manejar mejor sus fuerzas para que no se abrieran paso en otras unidades. Sus maestros de agua crearon un pequeño canal de agua dulce del río que el ejército estaba usando para que su propia fuerza tuviera acceso más cerca de sus tiendas, y el resto de sus hombres erigieron rápidamente tiendas de campaña y edificios temporales para que durmieran al menos durante la noche.
El comandante estaba seguro de que sería más largo que eso. Ya las fuerzas que Raiko le había dicho que estarían allí para su nueva ofensiva hacia Omasu fueron diezmadas. Afortunadamente no por bajas. Más bien, el ejército estaba siendo dispersado por algún burócrata de alto rango que probablemente pensaba que sabía mejor que los generales y oficiales en realidad en el campo. Tal vez incluso por el mismo Señor del Fuego. Eso fue lo que hizo que Naruto se sintiera especialmente frustrado. Sabía antes de reunirse con Raiko que probablemente no había nada que pudieran hacer para detener la disolución del ejército. Establecería su campaña y la guerra misma por un gran margen. Quizás cosas como esta fueron la verdadera razón por la que la guerra había durado tanto tiempo. De cualquier manera, una vez que había establecido a sus hombres en su mayoría en su campamento, Naruto puso a Mulan a cargo y partió para reunirse con el general en persona. Raiko estaba en peor forma que su ejército. Al menos parecían frescos y bien descansados. Raiko parecía listo para colapsar bajo el peso de su propia armadura. «General», Naruto llamó cuando entró en la tienda de comando. Raiko se sacudió antes de enviar una sonrisa cansada hacia Naruto, quien la devolvió débilmente. En el pasado, el hombre mayor había podido captar fácilmente el sonido de su enfoque o realmente el de cualquiera. Estaba delgado y tan cansado. «Es bueno ver que lo lograste. Las únicas buenas noticias que he recibido por un tiempo, creo». Raiko dijo. «Vinimos tan rápido como pudimos, señor, parece que usted es el que ha estado marchando por todo el continente». Naruto respondió mientras se acercaba a su viejo mentor. Se siente así. No, en realidad desearía que eso fuera lo que he estado haciendo. En cambio, estoy sentado aquí viendo cómo el ejército que he construido mi carrera para crear se disuelve ante mis propios ojos. Ni siquiera hay una maldita cosa que pueda hacer al respecto. Todo porque el maldito avatar salió de su escondite y cada comandante y noble desde aquí hasta el Capitolio ha perdido la cabeza en la idea de que podrían ser los responsables de su captura. Raiko se deslizó hacia atrás en una silla con un suspiro pesado y derrotado. ¿Cuál es la situación con el avatar?, preguntó Naruto. Si de repente tanto fuera a combatir la amenaza individual a sus operaciones, seguramente las cosas irían bien. La risa amarga del general le dijo de manera diferente. Se ha burlado de cada uno de los soldados y dobladores de la Nación del Fuego que ha encontrado. No todos tantos de lo que entiendo, afortunadamente, pero las historias sobre esencialmente derrotarlos como si fuera un juego simple ya se han filtrado. Todo tipo de mis subcomandantes y otros oficiales tienen en su cabeza que si solo hubieran sido los que estaban allí, las cosas habrían ido de manera diferente. El mundo ha olvidado qué poder tiene realmente el avatar. Yo diría que su verdadero poder es la idea que presenta. Tendremos rebeliones surgiendo por todas partes ahora, el enemigo luchará más duro, esta guerra se volvió mucho más difícil para nosotros. Naruto gruñó de molestia. Exactamente. Mis superiores y la mayoría de mis subordinados no pueden ver lo que está a punto de suceder, pero al menos tú puedes. En cuanto a la campaña de Omasu, ya no sé si eso es una posibilidad. A muchas de mis tropas se les ha ordenado ir aquí o allá, ya sea ayudando a cazar al avatar, o en realidad tuve que enviarlas para sofocar los disturbios que ya están estallando en las colonias más nuevas y las ciudades ocupadas. Hace 3 días, 100 agricultores asaltaron una guarnición a 30 millas de nuestro campamento aquí. La guarnición hizo lo único que pudo y se defendió. Ahora la ciudad está vacía o llena de sobrevivientes de odio y tengo que averiguar cómo voy a asegurar que sus cultivos se cosechen, ya que tanto los civiles como algunas de mis tropas confían en esos cultivos para pasar los próximos meses. Raiko rayó mientras se frotaba las manos contra la cara. Naruto se acercó para colocar una mano en el hombro del hombre. Raiko mantenía este frente prácticamente solo mientras era obstaculizado por el enemigo y su propia gente. El joven coronel tuvo que encontrar una manera de ayudarlo. Primero fue primero. Necesita comer, señor. Estás agotado, así que también necesitas descansar un poco. Naruto dijo con calma. No tengo tiempo y como lo suficiente cuando puedo. Raiko lo saludó. Señor, si no come y descansa un poco, le enfermaré a Mulan. Cuando trato de alejar ese tipo de cosas, ella comienza a mimarme como un mocoso rebelde, y sabes tan bien como yo que te hará lo mismo. Especialmente si le ordeno que lo haga. Naruto dijo con una falsa expresión severa en su rostro. Raiko resopló de risa ante ese pensamiento. Sabía que Naruto no estaba bromeando, pero la imagen mental de Mulan bebiéndolo todavía era lo suficientemente humorística. Bien, bien.
No hay tanto que pueda hacer en este momento de todos modos. Mis tropas están desapareciendo, pero las cosas son lo suficientemente estables por el momento. Raiko admitió. Excelente, entonces ¿cuáles son mis órdenes, señor? Naruto preguntó mientras se mantenía recto y no muy atento. Realmente no han cambiado. Todavía tengo la intención de encontrar una manera de capturar a Masu. Solo tenemos que ser un poco más inteligentes al respecto. Todavía se supone que debemos avanzar en la ciudad y de alguna manera capturar, justo con aproximadamente la mitad de los números que se planearon para la campaña. Ese bastardo almirante Zhao ha dado un gran mordisco a mi ejército por sus propias fuerzas, especialmente mis barcos y botes fluviales. Prácticamente ya no tengo ninguno. Raiko se quejó. Usted planeó usarlos para mantener la primera línea reabastecida fácilmente y recién reforzada. Mucho más lento para marchar los suministros y nuevas tropas. Naruto dijo mientras movía los ojos hacia un mapa extendido por una mesa que mostraba el área de operaciones. Precisamente. El plan era moverse a velocidades que el Reino Tierra no podía igualar y estar en la puerta de la ciudad antes de que pudieran crear líneas defensivas adecuadas. Ahora ese plan se ha ido al infierno y fácilmente podrán establecer algún tipo de línea antes de que nos acerquemos a Omasu propiamente dicho. Raiko dijo antes de ponerse de pie para venir y mirar el mapa también. Actualmente mi único pensamiento es que nuestra mejor esperanza es tratar de romper nuestro camino hacia las defensas del Reino Tierra, aquí, sobre un conjunto de virgelines. Raiko dijo mientras señalaba una sección de terreno que era mucho más corta en distancia entre ellos y Omasu, pero mucho más accidentada también. Mis fuerzas tomarán la vanguardia y se abrirán paso. Los maestros de tierra y los maestros de agua harán que sea más fácil para mis tropas lograrlo. Naruto sugirió. No, la campaña está casi condenada al fracaso ahora, Naruto. Se nos ordena la muerte del propio Señor del Fuego. Raiko admitió que el agotamiento volvió corriendo a su rostro. Él también tenía razón. Incluso si hubieran llevado a cabo la operación y de alguna manera capturaran la ciudad, las bajas serían masivas y, sin unidades de apoyo, probablemente solo sería cuestión de tiempo antes de que fueran empujados hacia atrás y aplastados. Incluso el éxito significaba el fracaso porque habían sido socavados por sus compañeros comandantes y nobles. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Naruto, incapaz de ver otro camino. Obedecemos nuestras órdenes, es apropiado que lidere un ataque condenado personalmente. Raiko dijo cuando se alejó del coronel. Naruto parpadeó sorprendido antes de apretar los dientes ante el pensamiento. Con el debido respeto, General Bat, Naruto comenzó antes de que el hombre lo interrumpiera. Con el debido respeto, coronel, esta es mi decisión y es mi honor en cuestión. Raiko mordió, silenciando a su joven subordinado. Los dos permanecieron en silencio durante algún tiempo. Naruto sabía que no había Raiko convincente, de lo contrario. También sabía que odiaba absolutamente este plan. Fue una tontería y un poco de honor sobre los resultados. También lo puso furioso con los tontos que estaban paralizando sus propias fuerzas al atraer a tantas unidades clave a otros teatros por lo que equivalía a proyectos de vanidad. Raiko finalmente rompió la quietud silenciosa de la tienda de comando cuando se volvió y colocó una mano sobre el hombro de Naruto. Ha habido otro desarrollo. Tu primo y tu padre están cerca. Deberías visitarlos mientras tienes una oportunidad. En caso de que ocurra lo peor. La mayoría de nuestras tropas no tendrán esa oportunidad antes de comenzar la ofensiva. Si sucediera lo peor en los próximos días, es mejor que las cosas se resuelvan. Raiko explicó. Naruto frunció el ceño un poco. Raiko sabía de su relación separada con su padre. También tenía respeto por Iro a pesar de que gran parte del ejército estaba enojado porque el hombre se había retirado en la batalla de Ba Sing Se. Mi padre era soldado, pero murió en la batalla cuando yo era niño. Solo lo había conocido un puñado de veces. Mi propio hijo murió en una operación en el sur también. Daría casi cualquier cosa para hablar con cualquiera de ellos de nuevo. Especialmente mi hijo. Con un pequeño suspiro, Naruto asintió. Lo pensaré, señor. Eso es suficiente para mí, coronel. Con eso, Naruto fue despedido y regresó al campamento hacia sus fuerzas. Mientras se abría camino, se dio cuenta de lo malas que eran realmente las cosas. Había áreas enteras que claramente habían sido campings de unidades que no eran solo vastas parcelas vacías de hierba.
Era el campamento militar medio vacío más grande que Naruto había visto, y para empeorar las cosas, los barcos que lo suministrarían fueron requisados por el almirante Zhao, tal como Raiko había dicho. Eso dejó a las tropas aquí para buscar gran parte de sus suministros. Una cosa peligrosa que hacer cuando la población estaba en armas, como Raiko había informado a Naruto de. Se detuvo en la tienda de información de oficiales solo para fruncir el ceño ante la falta total de oficiales superiores dentro. En realidad, era peor de lo que había dicho el general. Sí, la mitad del ejército había sido redirigido o sacado del mando de Raiko, pero casi todo su cuerpo de oficiales estaba muerto o había logrado obtener nuevas órdenes para tener su propia oportunidad en el avatar. Buscadores de gloria o cobardes en el caso de algunos, que solo se habían transferido cuando habían visto cuán condenada estaba la operación. Solo aquellos que carecían de las conexiones con la nobleza para ser reposicionados permanecieron, y todos ya tenían una mirada derrotada. Las batallas aún no habían comenzado y este ejército fue derrotado. Naruto ni siquiera se sorprendió al descubrir que tanto Mulan como Kida habían establecido sus habitaciones privadas antes de decidir incorporar sus propias habitaciones también. Ni siquiera se sorprendió por el estado de casi desnudarse en el que estaban las dos mujeres cuando terminaron de organizar las cosas. Ustedes dos son realmente demasiado audaces. Se quejó sin ningún calor real. Simplemente sabemos permanecer cerca, si necesita algo, coronel. Kida bromeó. Mulan ni siquiera respondió. Ella simplemente cruzó la habitación y comenzó a desabrochar las partes blindadas de su armadura para que pudiera relajarse. Sus manos se movieron hábilmente y con facilidad practicada mientras ella casi lo desnudaba. Él la dejó hacer lo que quisiera. Se había vuelto más fácil para él dejar que sus subordinados, o al menos estos dos, hicieran lo que quisieran cuando se trataba de su comodidad. ¿Cómo fue la reunión con el general? Mulan preguntó mientras ponía sus pauldrons en una plataforma para su armadura. Naruto suspiró por eso, haciendo que ambas mujeres miraran en su dirección, dándose cuenta de que había ido muy mal. Lo habían esperado sinceramente. Tendrían que haber sido ciegos para no ver lo que estaba pasando con el ejército del general. Soy oficialmente la segunda persona de más alto rango en este ejército ahora. Ese es solo el comienzo de mis problemas también. Naruto explicó cuando se acercó y se instaló en una de las sillas del campamento. Era más un taburete, pero era más cómodo que sentarse en el suelo. ¿Cuáles son los números ahora? Mulan preguntó. Ella cortó directamente al núcleo del problema. Tenemos alrededor de 12.000 hombres preparados para la ofensiva, con otros 3 a 6 repartidos por el campo cercano, asegurando que tengamos comida y la población local no intente nada especialmente estúpido. No parece estar funcionando bien. Naruto explicó. El general te escribió diciendo que esperaba casi el doble de eso. Quería abrumar al enemigo con números y poder. ¿Qué ahora? Preguntó Mulan. Habían esperado duplicar lo que los defensores de Omasu tenían o podían llamar desde fuertes cercanos. Ahora estaban aproximadamente a la par, lo que significaba que la Nación del Fuego estaba en desventaja como atacante. El plan ha cambiado ligeramente, pero en realidad se reduce a un suicidio práctico con la esperanza de simplemente romper las fuerzas del Reino Tierra y correr a la ciudad antes de que puedan reagruparse. Ambas mujeres compartieron una mirada a eso. ¿Y si funcionó? Preguntó Kida. Si funcionara en el mejor de los casos, estaríamos sitiados dentro de una ciudad llena de una población hostil, y en el peor de los casos estaríamos atrapados entre las defensas de la ciudad y sus refuerzos y completamente rodeados. Naruto respondió. Si llegamos a Omasu. Mulan señaló. Si llegamos a Omasu. Naruto asintió gravemente mientras admitía eso. Entonces, ¿por qué continuar con la operación? Es un desperdicio de vidas de soldados. Kida luchó por mantener la voz baja para que los guardias de afuera no escucharan lo mal que se veían las cosas. Los pedidos son órdenes, Kida. Especialmente órdenes del trono. Naruto dijo. Kida se marchitó ante eso y la conversación murió. La mujer Waterbender se subió a su cuna y se guisó en silencio ante la idea de que el Señor del Fuego casi deificado los enviara a su muerte casi por capricho. Mulan se mudó a Naruto y se apoyó contra él mientras ella se sentaba a su lado. Hay más que te molesta. Te he visto entrar con gusto en una muerte segura y salir del otro lado sin molestar. Mulan señaló. No en esta escala. Miles podrían morir, por nada. Naruto le recordó. Encontrará la mejor manera de salvar vidas y completar la operación. Si no, entonces no eres quien pensé que eras. Mulan declaró con confianza.
Simplemente gruñó por eso. ¿Qué más te molesta? Con esto pesando sobre ti, tu mente es pesada y no está enfocada en la operación. El coronel sonrió débilmente cuando Mulan demostró conocerlo increíblemente bien. Esa sonrisa cayó mientras se retorcía en su asiento para mirar mejor a su confidente y subordinado más cercano. El general me ha aconsejado que mi padre ha anclado cerca para recoger suministros para su barco y tripulación. Me aconseja reunirme con él en caso de que ocurra lo peor. Ah. Ahora veo por qué. Mulan dijo que cuando su mano se deslizó hacia la suya y se apretó, sus dedos se ataron con los suyos. Sus subordinados eran muy audaces. Le gustaba mucho ese rasgo. No sé, comenzó antes de detenerse cuando Mulan presionó un dedo sobre sus labios. Irás a ver a tu padre y a tu primo mañana por la mañana. ¿Necesitas esto? No me importan, pero necesitas esto. Mulan insistió antes de que ella lo llevara a su festival y lo llevara a su cuna. La belleza de la Nación de Fuego lo llevó a la cama a su lado. Estaban lo suficientemente cerca como para que sintiera su cálido aliento contra su mejilla y cuello. Restaurar. Hemos estado marchando durante días y lo necesitamos. Yo también lo necesito. Derecha. Naruto se rindió. Mulan se volvió para apartarse de él y se apoyó contra él mientras sus brazos se envolvían alrededor de su cintura. Era más relajante que acostarse en su propia cuna de alguna manera. Especialmente porque podía sentirla lentamente dormirse, claramente cómoda en sus brazos. Poco a poco también se quedó dormido. A pesar de que Mulan lo convenció de hacerlo la noche anterior, Naruto todavía estaba bastante ansioso por reunirse con su familia a la mañana siguiente. Una parte considerable de él quería ignorar tanto a su subordinado como a su superior y, en cambio, solo ayudar a preparar a sus hombres para la operación que vendrá. Sin embargo, no era lo suficientemente grande y se encontró acercándose al barco atracado. Era viejo y oxidado en algunos lugares. Un modelo mucho más antiguo que la mayoría actual de los buques militares. Por otra parte, se le dio a un príncipe exiliado, por lo que tal vez se esperaba que fuera un recordatorio adicional del insulto impuesto contra Zuko. Naruto dudaba de que su primo necesitara más recordatorios después de lo que el Señor del Fuego había hecho en ese Agni Kai. A pesar de la forma más antigua y en algunos casos más áspera de la nave, también estaba muy claro que la nave estaba bien mantenida y la tripulación era disciplinada. No solo estaba limpio como se podían dar sus circunstancias, en el momento en que Naruto se había acercado a la pasarela, un par de marineros se le acercaron, uno de ellos era un firebender con uniforme completo. ¿Podríamos preguntarle su necesidad de abordar esta nave, coronel?, preguntó el firebender. Naruto miró el casco enmascarado del hombre por un momento. El hombre sonaba mucho más viejo de lo que esperaba, pero de nuevo la tripulación probablemente estaba formada por hombres que estaban siendo empujados a posiciones inútiles o eran conocidos de su padre en algún aspecto. Tener viejos a bordo estaba destinado a suceder. Estoy aquí para ver a mi padre, Hiro y a mi primo también. Si están disponibles, por supuesto. Naruto agregó la última parte con una pequeña esperanza de que podría ser rechazado. Por supuesto, señor, de esta manera, Sailor Kaiza lo guiará por el camino. El firebender declaró. De esta manera, señor. El marinero dijo cuando se volvió para regresar al barco. Kaiza también era un hombre mayor y, a juzgar por su tono de piel y textura y la forma en que se portaba, había sido marinero casi toda su vida. Naruto siguió silenciosamente al hombre hasta la cubierta del barco y pasó el puñado de marineros y soldados trabajando o entrenando. Una vez que se dirigieron por debajo de las cubiertas, no pasó mucho tiempo antes de que Naruto fuera recibido por su padre en lo que más parecía un comedor para los marineros. Naruto. Me habían dicho que un coronel había subido a bordo para reunirse conmigo mismo y con Zuko, pero no había pensado que serías tú. Bienvenido, bienvenido. Su padre llamó cuando vio a Naruto. Naruto hizo una pausa por un momento en eso. Su padre se sorprendió por su visita, pero parecía realmente feliz de verlo. Lo llenó de una extraña sensación. Cuando se sintió incómodo, eligió empujar sus emociones hacia abajo y sumergirse en un saludo estoico. Padre, han pasado unos años. Naruto dijo. Un parpadeo de un ceño fruncido se deslizó sobre la cara de Hiro. Vio claramente lo tenso que estaba Naruto, pero no se entrometió en eso. Naruto había hecho el esfuerzo de venir a verlo después de todo y no estaba actuando hostil hacia él. Permítame mostrarte algo de la nave. Podemos hablar y ponernos al día un poco también. Hiro dijo antes de pedir a Naruto que lo siguiera y lo llevara por los pasillos para inspeccionar gran parte de la embarcación.
Fue sorprendentemente cómodo para un viejo barco de guerra. Por otra parte, después de unos años, imaginó que habían convertido la nave en más un hogar que cualquier otra cosa. Como antes, no pudo evitar notar lo bien guardado que estaba todo. Parecía que su padre y su primo dirigían un barco apretado y todavía tomaban en serio su tarea de cazar al avatar. Lo que, por supuesto, tenía algunas preguntas en aumento en la mente de Naruto. ¿Por qué ancla en este pequeño pueblo de pescadores? Sé que el campamento probablemente no es donde querías atracar, pero ¿por qué aquí? Preguntó Naruto. Cualquier ciudad costera mejor está llena de barcos de Zao. Nunca fueron exactamente educados con nosotros en el pasado, pero últimamente se han vuelto totalmente agresivos. Un capitán incluso trató de instigar algo con tu primo. Desafortunadamente para él estaba manejando el puente en ese momento y he conocido más que mi parte de fanfarrones. Hiro se rió entre dientes, haciendo que su estómago girte y temblara con cada risa. Su padre había ganado bastante peso desde que Zuko también fue exiliado. Zao. No me sorprende en lo más mínimo. El buen almirante ha estado socavando el intento del general Raiko de asegurar a Omasu. El ejército está lisiado por ese hombre. Naruto se quejó. Ah, tal es la política habitual de los militares, lamentablemente. No me pierdo eso en absoluto. Hiro asintió en entendimiento. Naruto tuvo que morder una réplica. Su padre no podía saber el alcance completo de la situación imposible en la que Zao había desembarcado a Raiko y Naruto. Su mente se llenó repentinamente con el hecho de que prácticamente nadie en toda la Nación del Fuego sabría la verdad del asunto. Él y Raiko serían condenados como sabuesos de la gloria y tontos por matar a miles, todo por Zao. Parecía que había creado un aire incómodo con su repentina furia silenciosa hacia el almirante. Hiro se aclaró la garganta suavemente antes de moverse hacia una puerta al final del pasillo. Quizás es hora de reunirse con Zuko. Lidera el camino. Naruto dijo que quería calmarse. Su padre y su primo no tenían nada que ver con las acciones de Zao. Sería mejor que quitarles el estrés, distanciado o no. La pareja se dirigió por el pasillo con Hiro tratando de mantener una conversación. Sabes que he intentado seguir tu carrera tan de cerca como pude. Has subido de rango increíblemente rápido. El Señor del Fuego lo hizo todo posible. Naruto respondió un poco sardónicamente. No se perdió el leve estruendo que su padre tenía al saber que su hermano estaba tratando pasivamente de matar a su hijo. Cayeron en silencio después de eso cuando se acercaban a la puerta. Naruto pasó una mano por su cabello y apretó los dientes con frustración. Estaba cada vez más agitado con su padre, pero también podía reconocer que su padre no era responsable de la situación en la que se encontraba. Había venido aquí para posiblemente despedirse de la familia que podía por última vez y en su lugar se sentía frustrado por cosas intrascendentes. Hiro abrió la puerta a la habitación de Zuko sin llamar primero. El príncipe exiliado lo manejó tan bien como Naruto esperaba. Peor aún, en realidad, parecía que Zuko estaba creciendo bastante enojado y hostil. Le ordené a la tripulación que no me molestara a menos que hubiera noticias del avatar, tío. Lo mismo ocurre con usted. Zuko gruñó. Naruto miró a su primo mientras intentaba meditar. Estaba sentado en la posición de loto y tratando de concentrarse en el puñado de velas que ardían lentamente frente a él. Era un método básico pero frecuentemente revisado de meditación y entrenamiento para firebenders. Por lo general, para ayudarlos a moderar sus habilidades y personalidades de flexión de fuego con mayor control. Zuko parecía estar luchando con eso. Naruto no odiaba a su primo. Lejos de eso, lo compadeció. Sin embargo, también sintió que parte de su castigo se ganó. Parte de ello. En su opinión, el Señor del Fuego simplemente había demostrado lo vil que era por cómo trataba a su único hijo. Incluso Azula, que tenía sus propios problemas con su hermano, se había horrorizado al ver cómo su padre quemaba a Zuko. Una misión imposible para recuperar su honor, solo se agregó un insulto honestamente. Ver al niño más joven, o quizás al joven antes que él luchando con el ejercicio de la vela, fue una situación incómoda para Naruto, pero lejos de la experiencia menos agradable de su vida. Hiro tosió y se aclaró la garganta mientras se preparaba claramente para entregarle malas noticias al príncipe. Todavía no tenemos ninguna pista, príncipe Zuko. Hiro dijo suavemente. Eso está bien, tío. Me has enseñado a mantener la calma y el control. Paciente y preparado. Zuko respondió. Naruto lo miró por un momento. Tal vez había crecido un poco de la manera correcta mientras se había ido.
Por mucho que Naruto tuviera problemas con su padre, nunca negaría que no era un gran estratega, bombero o guerrero. Todo lo cual Zuko necesitaría dominar si quisiera ganar un lugar en la Nación del Fuego. No es que Naruto esperara que eso sucediera con Ozai reinando. Quizás cuando Azula sucediera a su padre, ella levantaría el exilio de su hermano y le permitiría servir como general como Hiro. Bueno, al menos no estamos buscando al Avatar solo. Tendremos noticias de él en poco tiempo. Hiro dijo que tratar de asegurar que los espíritus del príncipe permanecieran altos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Zuko. Toda la marina ha comenzado a buscar al Avatar y grandes cantidades del ejército también, por lo que entiendo. Hiro continuó antes de darse cuenta de que había cometido un error. Las velas se encendieron en llamas brillantes y se quemaron hasta la nada en un instante. Zuko saltó a sus pies con un furioso ceño fruncido en su rostro mientras giraba para enfrentarse a su tío, solo para congelarse mientras veía a Naruto parado junto a Hiro. Hiro una vez más se aclaró la garganta, tratando de despejar la tensión de la habitación. Naruto también se detuvo para visitar. Naruto y Zuko se miraron el uno al otro. Ambos estaban pesando al otro para ver qué había sido del niño que una vez habían conocido en el palacio. Para Naruto fue surrealista ver al príncipe de nuevo. Scar y todo. Había cambiado mucho, pero Naruto dudaba que fuera para mejor. Por mucho que no le hubiera gustado lo ingenuo y genuinamente débil que había sido Zuko cuando era niño, el joven enojado, posiblemente violento antes que él, le recordó demasiado algunos de los peores rasgos del actual Señor del Fuego. Cuando Naruto comenzó a fruncir el ceño cuando se dio cuenta de eso, Zuko solo frunció el ceño al darse cuenta de que su primo lo estaba juzgando. Fue bueno verte de nuevo, mi príncipe, Lord Hiro. Naruto dijo suavemente. Seguramente no te vas ya. Hiro exclamó. Debo regresar a mis tropas. La ofensiva para tomar Omasu comenzará pronto y los necesito en plena forma. Solo tenemos una parte de las fuerzas que necesitábamos. Naruto explicó antes de dar una breve reverencia y salir de la habitación hacia las cubiertas superiores. Cuando entró en el pasillo escuchó a su padre llamar de nuevo. Esté a salvo, Naruto. El joven coronel hizo una pausa. Poco a poco se volvió para mirar a su padre y primo una vez más. Extranjero quizás, pero todavía familia de todos modos. Cuidado el uno del otro. Dijo simplemente antes de girar y continuar por el pasillo. Mientras salía, un tripulante lo pasó cortésmente antes de correr a los cuartos del príncipe. Naruto podría distinguir la voz del marinero cuando anunció un avistamiento del Avatar en la isla de Kyoshi a Zuko e Hiro. Cuando desembarcó de la nave, Naruto empujó los pensamientos de ver a su padre de nuevo fuera de su mente. Necesitaba centrarse en la guerra de nuevo. Especialmente en la próxima batalla. Omasu era el objetivo, pero por encima de eso quería tratar de asegurarse de que muchos de sus soldados se fueran a casa con sus familias mientras aún estaban vivos. Iba a ser una tarea increíblemente difícil.